Señor, por tu presencia sagrada en medio de nosotros. Te podemos sentir, Espíritu Santo de Dios. Estás también en el silencio, hablando en nuestros corazones. Cuando nosotros callamos y dejamos de hablar, entonces escuchamos tu voz. Levantamos nuestras manos y extendemos nuestras manos, Señor, para bendecir a tu sierva en esta mañana, en el nombre de Jesús. Usa a tu sierva con palabra profética para nuestros corazones, para nuestras vidas. Porque cielo y tierra pasarán, pero tu palabra no pasará. En el nombre de Jesús. Amén. Buenos días, mis queridos hermanos, ¿cómo están? Qué bueno, me alegro de verles. Y ahorita se abrigó un poco temprano, estaba haciendo bastante frío, pero qué bueno que están aquí. La semana anterior estaba viendo redes sociales y me encontré con un video bastante peculiar que decía profecía cumplida. Y salió un joven diciendo: hace algunas semanas yo profeticé que iba a haber un temblor. Y en esta semana hubo un temblor en Perú y puedo decir que eso fue profecía cumplida. ¿Será que eso es profecía cumplida? Vivimos en el cordón de fuego del Pacífico, donde tenemos temblores todo el tiempo. Y entonces surge la pregunta: ¿quiénes son estos pseudo o falsos profetas de las redes sociales, no? Por eso el tema de hoy se llama la revelación divina y los falsos maestros, los falsos profetas. Estos pseudo profetas de las redes sociales son personas que se presentan como expertos, líderes espirituales, gurús en distintas áreas, ¿no? ¿Verdad? En espiritualidad, en finanzas, en desarrollo personal, en salud, se meten en todas las áreas, pero carecen de fundamentos sólidos o conocimientos básicos de la palabra del Señor. Estas personas suelen aprovecharse de la credulidad de la gente para ganar seguidores, vender cursos, recibir donaciones o simplemente para volverse famosos. Y ustedes saben que en redes sociales, cada vez que usted pone un like, hay canales que son monetizados y por cada like ellos cobran. Y a veces uno se pone a pelear ahí en redes sociales que no, que esto no es bíblico, y eso aumenta sus espectadores. Y caemos en el juego de las redes sociales. Estas personas aseguran que tienen la clave del éxito, el secreto de la felicidad o la fórmula mágica para la riqueza. El 1, 2, 3 para que usted se haga santo de la noche a la mañana. ¿Será que eso funciona? No, ¿verdad? Estas personas manipulan con discursos motivacionales, con miedo o promesas de salvación. Venden cursos, libros, asesorías sin valor real. Porque aunque usted siga todo el curso, el certificado que le mandan a su correo, ¿le sirve para algo? Ese certificado no sirve. Usan testimonios poco verificables o exageran los resultados. Bloquean o desacreditan a quienes los cuestionan. Pueden influir negativamente en la vida de muchas personas porque generan falsas expectativas. Y la gente se siente estafada cuando no se cumple lo que ellos profetizaron. Por eso, como cristianos, necesitamos analizar profundamente la palabra. La palabra es nuestra guía y ahí podemos nosotros verificar si lo que nos están diciendo es verdadero. Y hay palabras que también dicen: yo profetizo que si tú sigues pecando, estás en condenación. Eso ya está en la Biblia. ¿Será eso una profecía? Yo no puedo profetizar lo que otro ya profetizó. Entonces, aunque nos parezca mentira, la Biblia, que se escribió hace más de 2000 años, ya nos hablaba de estos falsos profetas y falsos maestros. ¿Dónde? ¿En qué parte de la Biblia? Vamos a ir a la segunda carta de Pedro.
segunda carta de Pedro. Y ahí ya les voy a decir la cita bíblica, pero antes yo les voy a dar antecedentes de qué estaba pasando cuando se escribió esta carta. ¿Quién era el autor de esta carta? Era discípulo de Jesús, testigo principal de su vida, pasión y muerte. Ya está muy anciano, está por terminar sus días y quiere dejar por escrito las últimas recomendaciones a las iglesias. Por lo cual esta carta no solamente es una epístola, sino que se convierte en un testamento para la iglesia cristiana. Aunque algunos estudiosos creen que la carta fue escrita para la iglesia en persecución, esta carta fue escrita para todos los creyentes en la gracia de Cristo Jesús. Y por este motivo se convierte en una carta universal para todos los creyentes. Aunque habían transcurrido pocos años de lo que Jesús había ido al cielo, ya habían surgido algunos falsos maestros y falsos profetas que viendo que Jesús no regresaba, porque cuando Jesús se fue, Él dijo que iba a volver, lo que no dijo fue cuándo, ¿no, verdad? Y entonces empezaron a pasar los días, pasaron los meses, pasaron los años y Jesús no regresaba. Y estas personas, como muchas otras personas, cuando no ven que la palabra se cumple ya y ahora, empezaron a decir que todo lo que se había profetizado no era verdad, que no era cierto. Y que como no había venido Jesús, pues también negaron que Jesús iba a venir por segunda vez. El tono de esta epístola es bastante fuerte, pero si nos ponemos en los zapatos del autor, vamos a entender su intensidad y su preocupación. Ahora, ustedes saben que yo siempre en las predicaciones les pido que usemos la imaginación, ¿no, verdad? Y vamos a usar nuestra imaginación. Supongamos que hay un accidente entre dos autos. En este accidente hay 3 tipos de testigos. El primer grupo de testigos son los que estaban ahí en la calle y vieron el momento que se chocaron los carros. Y están ahí de curiosos, alrededor, tomando fotos y contando, ¿y cómo le parece ver el accidente, no? El segundo grupo de testigos son los que llegaron más tardecito, pero ven el carro chocado, las ambulancias, la gente. Ellos también son testigos. Pero hay un grupo especial de testigos que son los que iban dentro del carro, que saben qué fue lo que pasó en el accidente. Y esos son los que tienen el testimonio más preciso de qué fue lo que ocurrió. Eso exactamente es lo que había pasado con los apóstoles. Los apóstoles habían conocido de cerca a Jesús. Habían vivido con Él, habían comido con Él. El Señor Jesús hasta los había regañado. Habían sido testigos de los milagros, de los prodigios que hizo el Señor. También habían sido testigos de toda su pasión, su muerte y de su resurrección. Es decir, que eran las personas más apropiadas para dar un testimonio de primera mano sobre la segunda venida de Cristo. Ahora, pongámonos en el lugar de los discípulos. Cuando estos falsos profetas empiezan a decir, vean lo que ustedes nos han contado, yo creo que no es tan verdad, no es tan cierto. Y de pronto ustedes imaginaron que Jesús resucitó. Recuérdense que los soldados romanos decían que los discípulos eran los que se habían llevado el cuerpo y a nosotros no nos consta que Jesús haya resucitado. Y empezaron a enseñar falsas doctrinas. ¿Cómo se sentirían los discípulos? Al igual que los que fueron dentro del carro y pasan el accidente, si ustedes le dijeran, no, lo que ustedes nos están contando no es verdad. No fue así que pasó. Ahora podemos entender por qué el autor de la carta estaba tan molesto cuando escribe esta carta. Porque él era testigo presencial y le estaban diciendo que lo que él y otros apóstoles habían escrito no era cierto. Con estos antecedentes vamos a leer el texto bíblico que la primera parte la encontramos en 2 de Pedro, capítulo 1, del versículo 20 al 21. 2 de Pedro, capítulo 1, del 20 al 21.
Dice la palabra del Señor. Pero antes que nada, deben entender esto. Ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque la profecía nunca estuvo bajo el control de la voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron bajo el control del Espíritu Santo. Yo estoy leyendo en la Reina Valera contemporánea, usted me puede seguir en la versión que tiene. El primer punto de hoy nos dice que las Escrituras no son de interpretación privada. Cuando se escribió esta carta, la mayoría de las profecías que se habían hecho sobre el Mesías se cumplieron en Jesús. Muchos de los profetas que habían escrito las profecías ya se murieron y no alcanzaron a verlas cumplidas. Sin embargo, los últimos discípulos que quedaban vivos habían sido testigos de cómo cada una de esas profecías se habían hecho realidad. Y por este motivo, ellos podían afirmar que solo la obra del Espíritu Santo permitió a los escritores bíblicos que vivieron en distintas épocas, en lugares distantes el uno del otro, bajo distintos reinados, escribir algo tan coherente y perfectamente alineado, anunciando la venida del Mesías, su muerte y su resurrección. Con toda autoridad podían decir que nadie podía interpretar las Escrituras a su conveniencia, a su discreción, a su criterio. ¿Qué es lo que estaba profetizado en el Antiguo Testamento? Decía que el Mesías nacería de una virgen. ¿Se cumplió esa profecía? Sí. Decía que el que iba a venir iba a sanar las enfermedades. ¿Sanó enfermedades? Sí. Decía que iba a sufrir tal contradicción de pecadores. ¿Sufrió cuando lo llevaron a la cruz? Sí. Decía que iba a morir y que iba a morir en un madero, como un criminal. ¿Murió en una cruz? Sí. Y por último dijo que iba a resucitar al tercer día. ¿Resucitó? Entonces, ¿cómo poner en duda que si él dijo que iba a regresar por segunda vez, no lo iba a hacer? No tenía lógica. A lo largo de mi vida he visto crearse sectas que nacieron de la fe cristiana, pero que por allí surgió un iluminado que por un sueño, un éxtasis espiritual, recibió una nueva revelación de la Biblia. Uno de estos casos es una secta que tuvo su origen en Corea del Sur. Se llama la secta de los Moon. Y ellos malinterpretaron un versículo de Apocalipsis 1:6 que dice: y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Y vamos a ver unas imágenes de esta secta. ¿Qué ven que tienen estas personas? ¿Qué tienen? Armas. A ver, veamos otra foto. ¿Qué están ahí? ¿Qué tienen en sus cabezas? Coronas. Y también ahí, esa mayorcita tiene un arma. ¿Y la tercera foto? ¿Sí ven esa corona? ¿De qué está hecha esa corona? De balas. Pues esta secta cree que ellos son reyes y que entonces tienen que defender el reino de Dios, pero por las armas. Ahora, si yo les hubiera contado, de pronto no me creían, por eso les traje las fotos. Una secta que utilizó un versículo mal interpretado, y ya les voy a decir por qué está mal interpretado, y crearon una revelación según ellos de lo que es la palabra de Dios. En segundo lugar, tenemos otra secta que usó el mismo versículo bíblico, pero en la parte que dice que somos sacerdotes. ¿Y qué dicen ellos? Que ahora, como somos sacerdotes,
ya no necesitamos ni pastores, ni ancianos, ni alguien a quien dar cuenta. Y entonces yo recuerdo que en la iglesia donde yo asistía, a un grupo de estos jóvenes que les llegó esta novedad que nació en Argentina. Estos grupos de estas iglesias, pseudo iglesias, funcionaban en casas y decían, no necesitamos pastores. Y este grupo salió de la iglesia y por ahí el uno dijo, ve, tú predica, el otro canta, el otro recoge la ofrenda, y así se repartieron las responsabilidades. Y se reunían en la casa de uno de estos jóvenes. Como era de esperar, como no había quien dar cuenta, imagínense cuál fue el primer problema que surgió entre ellos. ¿Cuál creen que fue el primer problema? Si no había control, empezaron a haber hay problemas con el dinero, por mal uso del dinero. Y el segundo problema fue por doctrinas equivocadas, porque la persona que estaba predicando no tenía formación en la palabra. Y por allí vi un video y venía y decía, pero cuando le preguntaban no tenía idea de dónde salió esa predicación. Ahora, ¿por qué les decía que es una mala interpretación de este versículo? En el original, en el idioma original dice, y nos hizo un reino de sacerdotes para Dios. Y no solamente está en el original, sino que algunas traducciones como la Reina Valera actualizada, la Nueva Traducción Viviente, la NBI, ya lo traducen así. Nos hizo un reino para Dios. No es que nos hizo reyes para andar con pistolas ni armados. Lastimosamente, nosotros vamos a encontrar muchas veces este tipo de sectas y de grupos que utilizando la palabra la tergiversan porque alguien vino y les dio una revelación especial. Pero volvamos al texto, a 2 de Pedro 1:21. 2 de Pedro 1:21 dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Quién inspiró a que los hombres de Dios escribieran la Biblia? El Espíritu Santo. Ahora vamos a 2 de Timoteo 3:16 y 17. 2 de Timoteo 3:16 y 17. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Si aplicamos los principios de lógica, si en el versículo de 2 de Pedro dice que los hombres de Dios fueron inspirados ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Y en 2 de Timoteo nos dicen que toda la escritura es inspirada por Dios. ¿A qué conclusión llegamos? Que el Espíritu Santo es Dios. Él es el que inspiró la escritura. Pero no la inspiró porque sí. La inspiró para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. No es para tener guardada la Biblia en el closet, no es para lucir una Biblia con filos dorados o porque yo tengo una aplicación súper chévere que todos los días me pasa un versículo diario. No, es para prepararnos, para que estemos preparados para toda buena obra. El mismo Espíritu Santo que inspiró a los santos hombres de Dios para escribirla, es el mismo que nos capacita para entenderla y nos da el poder para ponerla en práctica. La revelación divina ya fue dada en su totalidad. Todo ya está escrito. No hay una revelación de última hora o una revelación especial a un elegido, una persona que solo a él Dios le da la revelación, o que contradiga lo que ya está escrito. Por eso necesitamos aprender la palabra, prepararnos, estudiar a profundidad los textos bíblicos y su correcta interpretación,
porque esa es la única forma como nosotros podemos evitar ser engañados por estos falsos profetas o falsos maestros. Las iglesias necesitan una base bíblica consistente y enseñarla a sus feligreses. Solo la palabra de Dios puede renovar nuestra mente, corregir los errores que traemos del pasado y llevarnos a ser hombres y mujeres a la estatura de Cristo. Pero lastimosamente han surgido iglesias que el texto bíblico solo es un pretexto, donde vemos que viene el cantante, que vamos al concierto y que todo es prosperidad y bendición y declaración y diga y el Señor le va a dar. Pero como no hay una base bíblica consistente, ahí mismo surgen divisiones. Porque alguien dijo, esta interpretación no es correcta, nos vamos de aquí y forman otro grupo. ¿Por qué? Porque es más fácil entretener a la gente y ofrecerle cosas. ¿A quién no nos gusta que nos digan, ve, usted va a ser feliz, usted va a tener plata, usted es hijo de Dios, usted se merece el reino y usted va a tener influencias? ¿Nos gusta o no nos gusta que nos digan cosas así? A mí sí me gusta. ¿Pero será que eso me edifica? Eso solo me entretiene. Y muchas veces se manipula la palabra y las emociones y la gente está llorando, pero no porque el mensaje está haciendo lo que tiene que hacer, sino que hay una manipulación de las emociones. La gloria es del Señor. Ahora, ¿cómo podemos reconocer a los falsos profetas y maestros? Este es el punto 2. ¿Cómo reconocer a los falsos profetas y maestros? Y vamos a ver, a continuación de lo que leímos, pasamos al capítulo 2 de Segunda de Pedro y vamos a leer del capítulo 1 al 3, del versículo 1 al 3. Segunda de Pedro, capítulo 2, del versículo 1 al 3. ¿Qué dice la palabra del Señor? Entre el pueblo hubo también falsos profetas, como también habrá entre ustedes falsos maestros, que con disimulo introducirán herejías destructivas y hasta llegarán a negar al Señor que los rescató, con lo que atraerán sobre sí mismos súbita destrucción. Muchos imitarán su conducta indecente y por causa de ellos se hablará mal del camino de la verdad. Por su rapacidad, estos falsos maestros harán negocio con ustedes, pero la condenación los espera desde hace mucho tiempo y su perdición ya está en camino. Cuando la palabra nos dice que habrá falsos profetas y falsos maestros, es porque sí hay los verdaderos profetas y verdaderos maestros. Sin embargo, en este texto nos dice cuáles son las características de los falsos maestros. En primer lugar, dice que disimuladamente introducen herejías. ¿Qué son herejías? Es una opinión o doctrina que difiere de la doctrina aceptada oficialmente, especialmente de una iglesia o sistema religioso. Pero son muy sutiles, tanto así que parecería que están enseñando la doctrina bíblica. Por ejemplo, me dicen, Dios es amor. ¿Cómo es posible que Dios vaya a castigar a sus hijos si Dios les ama? La palabra dice que Dios es amor. ¿Cierto o no es cierto? ¿Dice o no la palabra que Dios es amor? Si no, se dormirán. Sí, Dios es amor. Pero si usted lee toda la palabra, también dice que el Señor es celoso, dice que el Señor es fuego consumidor.
No podemos solo coger la parte que nos interesa, que nos conviene. Tenemos que leer todo el texto bíblico. Y estas personas, estos falsos profetas, a veces van a utilizar versículos bíblicos sin contexto para introducir sutilmente herejías. ¿Qué más hacen? Dice, llegarán a negar al Señor que los rescató. Hace algún tiempo me salió una publicación en redes sociales de que había la sospecha de que Jesús estuvo enamorado de María Magdalena y que se casaron y tuvieron una hija. ¿De dónde sale esto? De una película que pasaron hace algunos años que se llamaba El Código Da Vinci. Y que supuestamente la Iglesia Católica creó todo esto de que Jesús había resucitado para proteger a la familia, a los otros hijos que tuvo Jesús. Y lo peor es que pasaron la película, pero la gente se creyó como que fuera de verdad. Era una película, imaginación. Pero muchas personas están pensando que Jesús tuvo algo que ver con María Magdalena. ¿Qué más dicen? Cuando se pone entredicho que Jesús si realmente resucitó, lo que comentábamos al comienzo, o ponen en duda que haya vida después de la muerte y utilizan versículos bíblicos. Pero si la palabra dice que la verdadera vida eterna es que te conozcan a ti, que conozcan a Jesús, ahí dice en la Biblia. Sí dice. Pero también hay un Apocalipsis que habla que va a haber un cielo nuevo, una tierra nueva, en donde está la justicia del Señor. Entonces no podemos usar un texto como pretexto para formar una doctrina. Tenemos que leer el contexto bíblico y ver si otros libros nos aportan más conocimiento sobre un principio. ¿Qué más dice? Harán negocio con ustedes. Estos falsos profetas y maestros tienen intereses económicos. Hablábamos hace un momento de los de las redes sociales, que con cada vista generan ingresos económicos. Pero hay también, en Guayaquil hay una iglesia donde hay unos profetas que piden una ofrenda para que le digan a usted qué le va a pasar en el futuro. Y hay colas y colas de gente que dan una ofrenda para escuchar qué le va a pasar en el futuro. Pues déjenme decirle que eso no es un don, es un espíritu de adivinación. ¿Y de dónde viene el espíritu de adivinación? Del enemigo, de los demonios. Entonces, cuando nosotros pagamos, damos una ofrenda para que nos digan qué nos va a pasar, nosotros estamos pactando. ¿Y con quién está pactando? Con el mismo que usted ya sabe, que no le vamos a nombrar porque no le vamos a dar importancia. ¿Usted quiere hacer pacto con el enemigo? Pero hay mucha gente que lo hace. Cuidado, cuidado con esos espíritus de adivinación disfrazados de don. En el 2019 hubo muchas profecías para el 2020. Una de estas profecías era para Ecuador. El mensaje transmitía una palabra de aliento y esperanza basada en una revelación espiritual. Yo voy a leer para no salirme de la idea, ¿no? La palabra clave era favor, destacando que el país recibiría permisos gubernamentales para construir y restaurar lo necesario. Se enfatizó la restauración de familias y la vuelta de los hijos pródigos. A pesar de las dificultades económicas y los temblores, Dios prometía devolver lo que se había perdido y bendeciría la generosidad del pueblo ecuatoriano. También se mencionaba que habría un sacudón en la nación, pero solo para eliminar lo negativo y fortalecer la economía. Se profetizó aumento en propiedades, restauración de tierras y herencias, así como cosechas abundantes, tanto materiales como espirituales.
Ecuador entraría en un tiempo de avivamiento con muchas conversiones, incluyendo líderes políticos. Como señal de estos eventos, se anunció un fenómeno celestial inusual con colores extraordinarios y bolas de fuego cruzando el cielo, indicando la llegada del avivamiento. Este sí no aplaude. ¿Por qué le digo no aplauda? ¿Qué pasó a comienzos del 2020? ¿Qué nos cayó? La pandemia del coronavirus. Hablaron de bienestar económico. Lo que en realidad tuvimos fue una crisis económica, sanitaria y humanitaria sin precedentes. En lo económico quebraron muchos negocios. Cantidad de personas se quedaron sin trabajo. Hubo muchos fallecidos y los que no murieron con el COVID quedaron con secuelas graves en su salud y fuertes deudas para pagar. Eso en la parte económica, que decían, va a haber prosperidad económica. Y dice de las familias que iba a venir bendición. Se incrementó la violencia intrafamiliar. Matrimonios se divorciaron, aún de parejas cristianas. Hubo iglesias que tuvieron que cerrar, otras no tenían dinero para pagar a sus pastores. La gente dejó de ir a las iglesias y se conformaban con los cultos online. ¿Sí o no? ¿Se cumplió lo que se había profetizado? No. Y yo no sé si ustedes supieron, pero que yo sepa, no hubo bolas de fuego cruzando por el cielo. ¿Alguien supo de bolas de fuego cruzando por el cielo que me avise? ¿O de colores extraordinarios? No pasó, no se cumplió. ¿Y qué pasa con las profecías que no se cumplen? ¿Qué dice la palabra? Aquí mismo en este texto dice, muchos imitarán su conducta indecente. A ver, antes de eso, con lo que atraerán sobre sí mismos súbita destrucción. Y en el versículo 3 dice, pero la condenación los espera desde hace mucho tiempo y su perdición ya está en camino. Los falsos profetas ya tienen su castigo. Y aún así la gente sigue creyendo en estas profecías. Segunda de Timoteo 4:3 dice, Segunda de Timoteo 4:3, porque vendrá un tiempo en que no soportarán la sana doctrina, sino que aún teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propios malos deseos. Porque a la gente no le gusta escuchar que si peca hay consecuencias, no le gusta escuchar que tiene que ser santificado, dice la palabra, que sin santidad nadie verá a Dios. A la gente no le gusta que le diga que usted no puede andar en adulterio, que usted no puede estar en fornicación, no le gusta. Entonces, como no quieren oír la sana doctrina, tienen comezón de oír. Y andamos oyendo, ay, que por ahí se levantó un profeta que dijo que va a pasar esto, otro. Por si acaso les cuento que ya hay un profeta que dijo que un candidato va a ganar y hay otro que dijo que el otro candidato iba a ganar, ¿no? ¿Cuál ganará? Allá entre profetas. A la gente les gusta escuchar de un evangelio a conveniencia, fácil, permitivo, sin consecuencias. Pero no quieren escuchar que hay un precio que pagar. Mateo 7:14 dice, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Mis queridos, predicar la verdad de la palabra no nos hace populares. Y por eso en muchas iglesias se predican cosas lindas. Y están llenas esas iglesias.
Pero si nosotros no predicáramos la verdadera palabra del Señor, cuando usted llegue a la presencia de Dios, usted va a decir, ¿por qué no me dijeron la verdad? ¿Por qué no me predicaron lo que realmente decía la palabra? ¿Por qué me vendieron un evangelio barato y yo estoy aquí a la puerta del cielo y me dicen no puede entrar? ¿A usted le gustaría eso? Así que a veces cuando yo predico y salgo hay gente que me mira con unas iras. No importa. Es por amor a ustedes. Para que un día no digan, qué mal que no me enseñaron la palabra, qué mal que no me dijeron la verdad. Para concluir, ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. No existen las revelaciones particulares a unos cuantos privilegiados. La revelación divina fue dada a los santos hombres de Dios por inspiración del Espíritu Santo, no por voluntad humana. El Espíritu Santo, que fue quien inspiró la palabra, también es quien nos ilumina para su comprensión y nos da el poder para ponerla en práctica en nuestras vidas. Los falsos profetas y falsos maestros disimuladamente introducen herejías, niegan al Señor que los rescató, tienen intereses económicos y recibirán su justo castigo. El pueblo de Dios necesita conocer a profundidad la palabra para evitar ser engañado. Pero ¿dónde podemos estudiar la palabra aquí en la IEVI Norte? ¿Dónde será? En primer lugar tenemos los mensajes del domingo. Usted viene, traiga un cuadernito. Dice que el peor apunte es mejor que la mejor de las memorias. Porque a veces se nos va, anote los puntos más importantes del mensaje. Pero si usted el día anterior estuvo hasta medianoche, estaba con sueño, se quedó dormido en el culto o estaba conversando con el hermanito, contándole todo lo que le ha pasado, o por último no pudo venir a la iglesia, ¿dónde más se encuentra el mensaje del domingo? En las redes sociales. Está en el Facebook, está en el YouTube, en el canal de la IEVI Norte del YouTube. ¿Dónde más encontramos palabra de Dios? En los Gedeón, en los grupos de discipulado en casa. Si usted está en un grupo de discipulado, usted va a recibir todas las semanas el devocional de la semana y los podcasts que están basados en la predicación del domingo. Ayer, con frío y en feriado, ahí el pastor y el hermano Roger estuvieron grabando los podcasts. Y si usted todavía no está en un grupo pequeño y no tiene acceso, allá está el pastor Vega. A la salida del culto le puede decir, yo quiero integrar un Gedeón para recibir también palabra de Dios, para nutrirme y para crecer. ¿Qué más? La ruta de crecimiento espiritual. Tenemos el curso prebautismal, 5 libros de doctrina básica. Después del libro 5, panorama de la Biblia 1, panorama bíblico intermedio y próximamente con la ayuda de Dios, panorama de la Biblia 2, que tiene que ver con interpretación bíblica. Y además en este periodo estamos incluyendo un curso de preparación para guías y coguías de los Gedeón. Y si usted ya pasa todo eso, ¿qué viene? El diploma. ¿Cuántos están aquí que ya tienen el diploma de la ruta de crecimiento espiritual? Acá está una, ya está el hermano Eddie, el diploma de la ruta. No el certificado que entregamos el domingo anterior, el diploma es otra cosa. Es cuando usted da examen de los 5 libros y estudia los 5 libros, puede, y también los cursos adicionales, puede tener su diploma. Pero si usted ya tiene su diploma, hay una cosa más que puede estudiar: la Escuela de Formación Bíblica con el pastor Vega, que son cursos avanzados a los que ya han terminado toda la ruta. Y usted me va a decir, uy, pero eso es larguísimo, ¿cuándo voy a terminar? Aquí tenemos a la hermana Gretita. ¿Dónde está mi hermana Gretita?
Ve a mi hermana Gretita. Ya termina los 5 libros, ya terminó los 5 libros, vea. Y entró ya mayor, porque el tiempo se va volando. ¿Se acuerdan que hace poco predicó el Charlie? Decía que hay que aprovechar bien el tiempo porque los días son malos. Ahora, si usted lo ve como una obligación, uy, es que tengo que estudiar, qué pesado, no vamos a ningún lado. Pero cuando usted ve la palabra de Dios, sea que usted tenga su Biblia física, que algunos dicen, ay, ¿por qué no usa la pastora la Biblia física? Yo tengo un montón de Biblias en mi casa, pero no tengo dónde poner tantas Biblias aquí para predicar. Y traigo mi tablet, pero ustedes también tienen en sus dispositivos aplicación de la palabra de Dios. ¿Sabe qué es la palabra de Dios? Cartas de amor del Padre para usted y para mí. ¿Usted ha estado enamorado? ¿Sí han estado enamorados? En mi tiempo nos dejaban un papelito escrito con un mensajito de amor. Y uno con qué emoción, ¡ay, llegó la carta! Yo cuando estaba de novia con mi esposo y él estaba acá en Quito, yo estaba en Manta, él me mandaba cartas. Y yo con qué amor que cogí esa carta, la leía, ya me la aprendía de memoria la carta. Ahora mandan mensajitos por el celular, pero igual son valiosos. Ay, por ahí se ríen, ¿no? Mensajitos de amor con emojis de corazoncitos y le salen corazones de los ojos. Si viéramos con otros ojos la palabra del Señor, que son cartas de amor para nosotros, ¿no nos devoraríamos la palabra del Señor? ¿No la leeríamos del principio al final? La memorizaríamos como algo tan precioso, no como una carga, no como una obligación. Entonces, mis queridos, yo les animo a aprovechar bien el tiempo. Tiene usted para elegir dónde estudiar aquí. Así que no hay excusas, solo hay pretextos. Pretextos. Entonces, mis queridos, cuando llegue el final de los tiempos, yo hace años había una canción de un cantante cristiano que decía que solamente esperaba poderlo ver cara a cara. Y yo tengo muchas cosas cuando llegue ese día, cuando yo esté cara a cara con mi Señor, que le quiero preguntar acerca de la palabra de Dios. Porque el apóstol Juan dijo que no podían escribir todas las cosas sobre Jesús en la Biblia porque no hubieran entrado en todos los libros del mundo. Y hay cosas que no sabemos, pero que un día estaremos en su presencia para preguntarle. Pero si no leemos la Biblia, ¿cómo le vamos a preguntar? ¿De qué vamos a hablar con el Señor? ¿No les parece? Bueno, mis queridos, les invito a ponerse de pie, vamos a orar. Padre amado, en esta mañana queremos darte gracias por la preciosa libertad que tenemos de reunirnos, de tener una Biblia física en nuestras manos. Gracias, Señor, porque hay muchos lugares donde es un delito tener una Biblia. Pero, Señor, no queremos tener esa Biblia como adorno, como un artículo de lujo, puesta quizá en un lugar bonito en la casa, pero sin leerla, sin aprender de ella, sin aplicarla en la vida diaria. Perdónanos, Señor. Perdónanos por las muchas veces que tú has estado queriendo hablar palabras de amor a través de tu palabra y nosotros te hemos ignorado, Señor. Te hemos dicho después, cuando termine de ver los mensajes del Facebook, los mensajes de las redes, cuando termine de ver mi programa preferido en la televisión. Y se acabó la noche y te quedaste esperando de que tus hijos escucharan tus palabras de amor. Te damos gracias, Espíritu Santo de Dios, por dejarnos estas
preciosas palabras que nos pueden ayudar a estar preparados para toda buena obra, que nos libran de ser engañados de los falsos profetas. Te damos gracias, Señor. Perdónanos, Padre amado, por no darle el lugar que le corresponde. Ayúdanos a aprovechar bien el tiempo y a ser diligentes para aprender más y más de tu palabra. Aunque tengamos que empezar por el comienzo, pero vamos avanzando y un día habremos abarcado mucho del conocimiento de tu palabra. Te entregamos, Señor, nuestra mente para que sea llena de tu palabra, de tus promesas y que sea renovada y transformada por el poder de tu Espíritu Santo. Quita de nosotros toda apatía, todo sueño que nos aletarga y nos deja fuera de las preciosas bendiciones que están en tu palabra. Te alabamos, Señor, y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.